¿Tienen imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Estamos, chicos, entrando a los últimos temas de lo que significa la revisión de sistema nervioso central. Hablaremos en la mañana de hoy de telencéfalo y de ventrículos laterales. De esto último, vamos a hablar de cuarto y de tercer ventrículo, uno solo. El último que hemos revisado de ventrículos es el tercero, que es medial a ambos tálamos o medial a la estructura diencefálica. Y ahora estamos hablando decimos ventrículos laterales, son dos ventrículos, uno en cada hemisferio cerebral. Bien, hablar de telencéfalo, jóvenes, es sinónimo de referirnos a esta estructura. Cerebro propiamente dicho, que es la parte más importante del sistema nervioso central, y se estima que más o menos en cantidad aproximada existen unos 100 millones de neuronas. Esta masa encefálica ocupa toda la cavidad craneana, jóvenes, excepto las fosas cerebelosas que están en la fosa craneal posterior, que es ocupada por ambos hemisferios cerebelares. Y el cerebro en sí, jóvenes, está configurado, como les vuelvo a repetir, por dos hemisferios, derecho e izquierdo. Ambos tienen forma ovoide, y si decimos forma ovoide, que tiene pues un extremo anterior y otro posterior, como ustedes lo están evidenciando aquí. Este es el polo o extremidad anterior y este es el polo o extremidad posterior. Pero aunado a estas características de forma ovoide, se describen en la anatomía de superficie de caras, cisuras, surcos y circunvoluciones. También se habla de un borde superior y un borde inferior, sobre todo cuando nos referimos a la cara medial de ambos hemisferios. Ahora, dentro de la configuración ya interna de ambos hemisferios, la capa más superficial de recubierta que tiene es sustancia gris. Sustancia gris. Y esta recubierta en ambos hemisferios recibe a la denominación de corteza cerebral. Es lo último en la evolución, en la aparición del desarrollo y maduración del sistema nervioso central. Y si es lo último, que es, digamos, así como hemos hablado de estructuras subcorticales refiriéndonos a lo que son los colículos fundamentalmente, también hay otros ganglios basales que están próximos a esta sustancia gris, que está ubicada como un manto en la superficie cerebral, que son los ganglios basales. Esto interiormente, y ya que estamos escribiendo la configuración interna, se completa toda la configuración de la masa encefálica por la sustancia blanca. Y labrados lateralmente al tálamo de ambos hemisferios están pues las dos cavidades ventriculares que hemos hecho alusión hace un momento, que son los ventrículos laterales. ¿Cuánto en volumen significa el cerebro? Aproximadamente 1350, 1500 centímetros cúbicos. Peso aproximado, 1,400 kg. Longitud de 17 centímetros. Un ancho de 14 centímetros y una altura de 13 centímetros. Son dimensiones promedio. Entonces, luego de este aspecto general, jóvenes,
revisemos qué tiene. Aquí inclusive esta fotografía, jóvenes, está recubierto en parte de las envolturas de recubierta que tiene, o sea, las hojas meningias. Obvio, aquí no está la ura madre, jóvenes. Esto que ven azul así, eso es las capas adheridas al parénquima cerebral. Esta es una vista superior de ambos hemisferios, derecho e izquierdo, polo anterior o frontal, polo posterior o occipital. Este es el borde superior y esta es la cara superolateral. Lo que se ve en esta o en este esquema o en esta fotografía. Lo que se ve, porque hay más detalles que los iremos escribiendo. Por ejemplo, lo que falta aquí es la cara medial, que obviamente tenemos que separar ambos hemisferios para poder ser evidenciado recién. Y la otra cara que tienen ambos hemisferios es la cara basal o inferior o aquella que está en relación directa con lo que es el piso de la bóveda craneana endocranealmente descrita. Entonces, lo primero que destaca en ambos hemisferios es esta fisura longitudinal cerebral, así le llaman, o también se le describe como la cisura interhemisférica. Y en esta cisura interhemisférica, jóvenes, no es un espacio vacío como aparentemente se ve aquí. Aquí, jóvenes, se completa la estructura anatómica por un comportamiento especial que tiene la dura madre respecto a esta fisura. Como que la dura madre se invagina la cara medial y después vuelve nuevamente como una U, pero pegado a la otra superficie medial del otro hemisferio. Ya eso se llama la hoz del cerebro. Y aquí en la hoz del cerebro va a estar pues en su recorrido la arteria cerebral anterior, el trígono cerebral que es parte del fornix, y esto que están viendo oscuro ahí, jóvenes, es el cuerpo calloso. Está en café ahí, pero no es así, es una coloración blanquecina. Y el cuerpo calloso, como ya les dije en anteriores reuniones, es netamente sustancia blanca, son fibras blancas que ponen en relación un hemisferio cerebral con el otro hemisferio. Y eso lo revisaremos con calma cuando hablemos de sustancia blanca del cerebro. Entonces, un primer detalle, esto de externamente de lo que es cerebro. En la región opuesta al polo frontal y de la región medial de ambos hemisferios está el surco parieto-occipital, que apenas se insinúa en esta cara superoposterolateral. Y esto constituye que de ahí hacia atrás es la ubicación del lóbulo occipital, que no se ve aquí, por supuesto, se ve mejor en la cara inferior. ¿Qué otros detalles hay aquí? Ustedes están viendo una serie de líneas, una serie de irregularidades. Todos estos jóvenes, hay surcos o cisuras mayores y menores. Empecemos por las primeras. Este es un gran surco, también le llaman, por eso decir la fisura longitudinal o interhemisférica. Y esta es otra, que parte de su borde superomedial y que se prolonga así a la manera de tortuosidad hacia el polo lateral o polo temporal de ambos hemisferios. Y esto constituye el surco central o de Rolando. Surco central o de Rolando. Y este surco así, en esta ubicación,
y que dicen más o menos se inicia en este borde, les dije, pero a mitad de la longitud que constituye polo frontal y polo occipital, con esa prolongación ya descrita, y permite que ya hacer una primera división de la superficie de la masa encefálica. Lóbulo frontal. Obvio, hasta el polo anterior del cerebro. Entonces, un primer lóbulo ubicado ahí. Luego, en esta cara, jóvenes, esos son los dos surcos grandes, importantes para hacer la delimitación en lóbulos. Todavía no estoy escribiendo los demás surcos porque son menores y esos son los que van a determinar las circunvoluciones que más adelante vamos a describir. Esta misma estructura interhemisférica, lo tenemos acá, jóvenes, todavía es parte de la cara inferior y aquí el lóbulo frontal ha sido levantado. Y esta es la cisura que les he comentado, interhemisférica. Y esta es la cara inferior, lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Entonces, esta es una vista superior, les dije, superior, predominantemente superior. Una vista lateral de esto mismo. Esto es lo que se ve netamente en una superficie lateral y en parte lo que es superior, pero predominantemente lateral. ¿Qué vemos? Seguimos observando, evidenciando el surco central de Rolando con esas características. Y que termina, dicen en su descripción, a la mitad de lo que constituye la rama posterior de este otro surco importante que es el surco lateral. Surco lateral. Este ya no tiene disposición vertical, sino tiene una disposición, unos se escriben de forma horizontal, otros ligeramente oblicua, pero que no termina hasta la cara medial, sino se queda a mitad de camino a través de una corteza que se llama el giro angular. Ahí termina, jóvenes. Entonces, aquí está el otro surco lateral o de cilio, que tiene tres porciones. La más larga y pronunciada y que termina en la zona que les he comentado es el ramo posterior porque se va hacia atrás. Y de la superficie anterior de este mismo surco lateral o de cilio hay dos surcos, un surco horizontal o anterior y un surco ascendente anterior, como que divergiendo hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba en dirección a superficie del lóbulo frontal. Entonces, con esta última cisura que les acabo de comentar, está perfectamente bien delimitado hacia atrás, el límite posterior del lóbulo frontal e inferiormente por este surco lateral, todo esto que estoy señalando, el lóbulo frontal, incluyendo lóbulo frontal en su cara medial, que después vamos a revisar, y también en su cara inferior. Luego, en esta misma cara, jóvenes, para que sea entendible la presencia de este surco. Paralelo a la cisura central o de Rolando, hacia anterior, existe otro surco de la misma disposición prácticamente que el central o de Rolando. Es el surco precentral, perteneciente al lóbulo frontal. Y hacia atrás, otro surco de las mismas características en cuanto a disposición, pero que termina en lo más posterior de lo que es la cisura lateral o de cilio, es el surco postcentral. Esto ya es perteneciente al lóbulo parietal. Y de este surco postcentral, más o menos en su parte media, se origina horizontalmente hacia atrás un surco intraparietal que más o menos se prolonga
en una línea imaginaria, dicen, que le dan la denominación del surco parieto-occipital. Entonces, este surco parieto-occipital, que es mejor evidenciado en la cara medial, permite el límite posterior para lo que es lóbulo occipital, lóbulo parietal que estoy precisando hasta aquí. Entonces, el límite anterior del lóbulo parietal lo constituye la cisura central o de Rolando. El límite posterior es el surco parieto-occipital. E inferiormente el giro angularis. Y obvio con la participación de lo que es lo más posterior de la cisura lateral o de Silvio. Entonces, dos grandes cisuras hasta acá. Central o de Rolando y la lateral o de Silvio. Entonces, en esta cara lateral, jóvenes, obvio, donde está el polo occipital, no se ve mucha superficie de lo que es el lóbulo occipital. Más tiene ubicación predominante en la región medial y más todavía en su cara inferior, que lo revisaremos luego. Hasta aquí es el límite en esta cara de lo que es esto, lóbulo occipital. Y de ahí en adelante viene esta porción de la masa encefálica, que constituye el lóbulo temporal. Entonces, el límite superior y anterior del lóbulo temporal lo constituye el surco lateral o de Silvio, e inferiormente se prolonga ligeramente hacia la cara inferior y su límite posterior está constituido por esta escotadura preoccipital. Entonces, dos surcos importantísimos acá, el central o de Rolando y el lateral o de Silvio. ¿Delimitan qué? Lóbulo frontal, lóbulo temporal hacia abajo, hacia atrás de la cisura central o de Rolando, el lóbulo parieto-occipital hasta el surco parieto-occipital y por detrás de el lóbulo occipital. Ahora, ¿cuántos lóbulos van hasta aquí? 1, 2, 3, 4. Pero hay un quinto lóbulo que no le dan mucha importancia, pero existe como estructura e identificado y estudiado como lóbulo. Y que solamente es factible evidenciar cuando simultáneamente ambos bordes que constituyen o delimitan la cisura lateral o de Silvio son traccionadas hacia arriba y hacia abajo. Y producto de esto, como lo ven en el siguiente esquema, recién se evidencia el quinto lóbulo. El lóbulo de la ínsula, por supuesto que es el lóbulo ya prácticamente dentro del mismo parénquima cerebral, el más pequeño de todos, y que solamente se describe el giro corto de la ínsula, el surco central y que delimita hacia atrás después la ínsula o el giro largo de la ínsula. Es el lóbulo pequeño. Entonces, haciendo el resumen hasta aquí, jóvenes, 5 lóbulos en la masa encefálica. Frontal, parietal, occipital, que no se ve aquí, temporal y el lóbulo de la ínsula. ¿Qué cara falta por revisar, jóvenes? A ver si estamos atentos. Cantú. La cara medial. La cara medial y la cara inferior. Y aquí está la cara medial, jóvenes. Cara medial. La primera estructura y la única
en cuanto a surcos, que se describe como el surco central, lo de Rolando lo hemos descrito, que se inicia en el borde superior de la cara medial del hemisferio, más o menos en una longitud media entre el polo anterior y el polo posterior. También tiene una ligera prolongación como surco en esta cara medial, pero ahí sí solamente en un corto trayecto. Y que este surco está ubicado en esto lóbulo, que es el lóbulo paracentral. Ahora, toda esta estructura que ven pertenece en su cara medial al lóbulo frontal. Lo que no ha sido factible identificar bien como límites para lo que es lóbulo parietal ha sido esta cisura, o surco, perdón, surco parieto-occipital. Entonces, este surco parieto-occipital que apenas se insinuaba en la cara lateral, lo tenemos perfectamente identificado en esta cara medial, y de ahí hacia atrás recién viene el lóbulo occipital y que se prolonga hacia la cara inferior con las características que vamos a comentar más adelante. Y aquí hay otro surco, que es el surco calcarino, que tiene importancia cuando revisemos lo que es ventrículo lateral. Entonces dicen que este ventrículo lateral se origina más o menos a nivel del rodete del cuerpo calloso, que es su parte más, este es el cuerpo calloso por si acaso, que es sustancia blanca, se origina ahí y en su trayecto inicial se une al surco parieto occipital configurando como si fuese una Y. Y esto es el istmo, esta región, jóvenes, es el istmo, la parte estrecha de este giro importante que hay a este nivel, que es el giro singularis, y que este tiene relación con prácticamente todos los lóbulos. Empieza desde el lóbulo frontal, sigue en el parietal, en el occipital y termina en una estructura específica que está en el lóbulo temporal, que es el uncus o gancho, que todo esto lo vamos a comentar más adelante, sino que estoy aprovechando el esquema para describirles. ¿Listo, jóvenes? Bien. Queda pendiente, aunque aquí ya se ve la cara inferior, jóvenes. Y en la cara inferior lo que hay son surcos menores pertenecientes predominantemente o casi todos a lo que es lóbulo occipital. Bien. Dos surcos envolvemos a la cara lateral. Central o de Rolando y el lateral o de Silvio. Para delimitar lóbulo, ¿quién me sigue? Frontal. Frontal, sigue usted. Parietal. Occipital y temporal. Abajo. Ya. ¿Y qué falta aquí? ¿Qué lóbulo? Lóbulo ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿Quién participó? Cantú, doctor. Muy bien, Caro. Cantú. Carolai, no Cantú. Bien. Chicos, ahora ya perfectamente bien delimitados nuestros lóbulos. Vamos a revisar qué otros qué otros surcos menores tienen ambos o los distintos lóbulos. Y a su vez, la presencia de estos surcos o giros menores van a determinar circunvoluciones, estas que ustedes están evidenciando aquí, en las diferentes superficies que hemos comentado. Por ejemplo, en este caso específico, el lóbulo temporal tiene giros y surcos menores
en su cara lateral, en su cara inferior y también en la cara medial. Entonces, vamos a ir del surco principal hacia el polo anterior. Surco central lo de Rolando con las características ya descritas. Paralelo a este surco, si es que está adelante, es pues el surco precentral. Precentral. Algunos dicen, para mejor entendimiento de los otros surcos menores que tienen esta cara y lóbulo frontal, de este surco precentral se originan surcos menores horizontales del lóbulo frontal. O sea, de disposición diferente al que hemos comentado inicialmente. ¿Y de qué surcos hablamos? Del surco frontal superior, miren, donde termina prácticamente en el mismo polo del lóbulo, e inferiormente a este que acabo de comentar está el surco frontal inferior. ¿Para qué la presencia de este surco precentral, frontal superior y frontal inferior? Delimitan qué áreas específicas o giros de este lóbulo. El giro precentral, el giro frontal superior, delimitado, si es que quieren, entre el borde medial, si tiene prolongación hacia la cara medial del lóbulo frontal, delimitado inferiormente por quién, por el surco frontal superior, inferior a este último surco y delimitado por el surco frontal inferior, está pues el giro frontal medio y por debajo de este, y como límite más inferior del surco lateral o de cilio, está el giro frontal inferior. Ahora, este giro frontal inferior, por el comportamiento que hemos escrito inicialmente de este surco lateral o de cilio, que tiene una rama horizontal anterior y ascendente anterior, determinan a su vez otros 3 subgiros. El giro orbital, triangular y opercular. Vuelvo a repetir. Orbital, triangular y opercular. Estos dos, el triangular y opercular, desde el punto de vista funcional, como va a quedar evidenciado en otros esquemas más adelante, constituye ¿qué del lóbulo frontal? Constituye el área de Broca, el área del lenguaje. Aquí se procesa la información para el mecanismo de la escritura. Si esto ocurre con estos dos subgiros, entre comillas, con esa denominación triangular y opercular, ¿qué ocurre? ¿O qué área se ubica en este giro precentral? Esta joven se caracteriza por tener células piramidales, fundamentalmente en la parte más inferior, fundamentalmente digo, y por la presencia de estas células piramidales, la corteza de este giro, ahí se ubica el área motora voluntaria. Área motora voluntaria. Entonces ahí tienen 2 ejemplos de ubicación de áreas. Ya queda de tareita para ustedes hacer la lectura de lo que falta del lóbulo frontal. Vayamos hacia atrás ahora, hacia el lóbulo parietal. Ya también les comenté que tiene otra cisura. Si esto es precentral, esta es poscentral, paralelo a la de Rolando. Entonces, delimita que el giro poscentral. Y este giro poscentral
Si esto es motor, aquí llegan las informaciones somatosensitivas, jóvenes. Entonces es el área de la sensibilidad. Luego, perpendicular a este último surco que he comentado, este es el surco intraparietal que ya se los he descrito. Y este surco intraparietal permite una división para el giro superior a este surco, que es el giro parietal superior. Y por debajo de este surco intraparietal está el parietal inferior. Y pegado a la porción última de la cisura lateral, perteneciente al lóbulo frontal, está el giro supramarginal o angularis. Paralelo también hay los dos. Aquí no se ve mucho detalle anatómico del lóbulo occipital, pero sí vemos, estamos en la cara lateral, jóvenes, sí vemos que surcos en relación con el lóbulo temporal. Entonces, este es el surco lateral o de Silvio. Paralelo a este surco, pero inferiormente está el surco temporal superior. Paralelo a este está el surco temporal inferior. ¿Y para delimitar qué? El giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Este es el que se prolonga inclusive hacia la cara inferior que tienen los hemisferios cerebrales. Entonces ahí tienen, jóvenes, surcos principales y surcos menores de cada lóbulo, determinando los diferentes giros que les he comentado para el lóbulo frontal, parietal y temporal. Y si hablamos de esto, áreas funcionales del lóbulo temporal, aquí se va a ubicar el área de la audición a este nivel. Cara lateral. Cara medial. Ya les dije que es el lobulillo paracentral. Esto pertenece al lóbulo, perdón, al giro frontal superior. Y después en esta cara medial, jóvenes, hay dos surcos que prácticamente involucran a todos los lóbulos presentes en el hemisferio cerebral. Y es este surco, el surco singularis, que empieza en la parte más basal e inferior y medial de lo que es, se dice, muy relacionado con lo que es el fornix, lóbulo frontal, se continúa hacia atrás, de menos pronunciación cuando estamos en el lóbulo parietal. Esta porción es la ísmica, la más estrecha de esto que estoy señalando aquí. Se continúa con el giro parahipocampal, ya estamos en el lóbulo occipital y termina en el uncus o gancho del hipocampo. Entonces, esta es la extremidad más inferior que tiene este giro hipocampal o giro hipocampal. Entonces, y por debajo de este surco está otro surco. Es el surco del cuerpo calloso que prácticamente contornea toda la región anteroinferior, superior, con los pilares y la rodilla y el rodete del cuerpo calloso. Acá está falta de estructura del cuerpo calloso acá, jóvenes. Esto es el surco del cuerpo calloso.
Entre ambos surcos, jóvenes, está este giro. El giro singularis. Y hay textos que a este giro, por el comportamiento que tiene respecto a los invasión, entre comillas, a los distintos lóbulos, le llaman el giro fornicatus o giro fornicado, porque le roba estructuras al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al occipital y al temporal. Giro singularis, giro arqueado, fornicado, son las denominaciones que utilizan los textos para identificar esta estructura. Entonces, esta es la estructura que destaca como giro en la cara medial, delimitado por esos dos surcos que les he comentado. ¿Qué cara falta describir? Inferior. La cara inferior, o basal también le llaman. Esto, jóvenes. Pero aquí solamente estamos viendo un segmentito nada más. Pero aquí sí está totalmente la cara inferior. Y en la cara inferior, ¿qué lóbulos realmente vemos? Predominantemente occipital, parte de lo que es el polo temporal, esto, jóvenes, y la cara basal del lóbulo frontal. Y aquí ha sido traccionado, ustedes ven el gancho, para poner en evidencia la fisura longitudinal cerebral, o también llamada fisura interhemisférica. Interhemisférica. Vuelvo a repetir, y aquí hay la interposición de un repliegue de la dura madre a este nivel. Y que se repliega de la dura madre, se continúa en todo el surco del seno sagital superior, continúa en el inferior, y esta es la otra región, jóvenes, de la masa encefálica en su cara inferior, que tiene relación con la dura madre. Pero aquí la dura madre tiene una disposición vertical, aquí tiene una disposición horizontal. ¿Y qué hay por debajo de esta estructura? A ver quién se ubica. Estamos en la fosa craneal posterior. Cerebelo, doctor. ¿Quién habló? Chaparro, doctor. Muy bien, Isaac. Los hemisferios cerebrales. Y entonces, ese manto blanco, disculpen que los escriba así para que entiendan, que es la disposición en repliegue que tiene la dura madre, así de disposición horizontal, que hace, permite la separación de los lóbulos occipitales, los de ambos hemisferios cerebrales. Y ese comportamiento así de la dura madre se llama la tienda del cerebelo. Eso lo vamos a volver a repetir o recordar cuando revisemos realmente, pues, hojas de recubierta u hojas meninges que tiene la masa encefálica. Pero volvamos a lo nuestro. Hicimos un paréntesis para poner mejor en evidencia y no quede en el aire esto de dura madre. Retomémoslo de nosotros. Vamos a ir de posterior a anterior. Aquí está esta estructura que les comenté, jóvenes. Este istmo que les comenté a la parte estrecha también se observa en la cara inferior. Entonces, lo primero que vemos aquí es el istmo del giro singularis. Y aquí estamos viendo el esplenio o rodilla del cuerpo calloso de esta porción, chicos. Esto. Sino que en la cara inferior se ve así el esquema porque es cara inferior, pues jóvenes. Esto es corte sagital. Pero aquí solamente se está seccionando ¿qué? Cuerpo calloso y el fornix, específicamente el trígono del fornix. Aclarado esto. Entonces,
Evidenciado medialmente y anteriormente el istmo del giro singularis. Y a su vez, ¿quién delimita lateralmente a este giro singularis? Este surco, jóvenes, el surco calcarino. Este surco que apenas se veía por acá, ¿dónde estamos? No se ve acá. Estos jóvenes. Se ve perfectamente bien en la cara medial, pero se esboza simplemente en la cara lateral. Entonces, delimitado por el surco calcarino. Y este surco calcarino, inclusive tenganlo en consideración, jóvenes, hace como una prominencia cuando vayamos a revisar lo que es el cuerno inferior y cuerno posterior de los ventrículos laterales. Es una eminencia medialmente, y cuando hace esa eminencia medialmente respecto a los ventrículos laterales, cambia de denominación y se llama el calcar avis. ¿Listo? Ahora, látero posteriormente a esta cisura calcarina, hay otro surco, que es el surco colateral, que está ahí para que lo reconozcan con una flechita amarilla. Y este surco colateral, jóvenes, se prolonga hacia el lóbulo temporal en su cara inferior. Pero cuando está en relación este mismo surco con esta porción del lóbulo temporal, cambia de denominación y se llama el surco rinal. Surco rinal. Entonces, este último surco que acabo de comentar, con el surco calcarino que hacen, delimitan el giro parahipocampal. Eso que les escribí conformando lo que es el giro singularis. ¿Y dónde termina este giro parahipocampal? Les dije, en el uncus o gancho. Miren, la forma que tiene, por eso también le llaman la denominación de gancho. Entonces, este uncus o gancho significa el término de ese giro parahipocampal. Y este uncus o gancho es la que está relacionada con el área olfatoria de la corteza cerebral. Entonces, esto es bueno que lo tengan de recuerdo cuando hablemos de pares craneales. Entonces, van dos surcos aquí, el calcarino y el colateral. Más lateralmente de esta cara inferior, del lóbulo occipital, encontramos otro surco. El surco occipito temporal. Y que este surco también se continúa con esa denominación a esta región del lóbulo temporal. Y por fuera de este surco va a estar pues el giro lateral occipital posteriormente y el giro temporal inferior más inferiormente. O sea, el giro occipito temporal termina acá, jóvenes, si logran diferenciar. Mientras que el temporal ya eso netamente pertenece al lóbulo frontal como el giro más inferior que tiene el lóbulo temporal. Ahora, este surco colateral, jóvenes, este surco colateral, surco que tiene pronunciación, o sea, como que lo hunde a esta estructura de la masa encefálica. Y cuando está en relación con la parte más inferior, o sea, el piso de lo que es el cuerno inferior del ventrículo lateral, recibe la denominación de la eminencia medial y esa estructura va a constituir parte conformante de las paredes que tiene el ventrículo lateral en su cuerno inferior. Entonces, estoy haciendo una relación para que se ubiquen cuando hagamos la revisión de ventrículos laterales. Ya en imágenes anteriores ya les he mostrado cómo es la disposición que tiene el ventrículo lateral. Entonces ahí, jóvenes, la descripción
de esta cara inferior, donde está predominantemente el lóbulo occipital. Nos vamos hacia adelante. ¿Qué lóbulo es este, Cantú? O Carolay, perdón. Frontal. Frontal. Ya, jóvenes. Polo frontal del lóbulo de la misma denominación, adyacente a este borde inferior, esto de la cisura interhemisférica, existe un surco paralelo a este, y es el surco olfatorio. Y se llama surco olfatorio porque ahí se ubica, jóvenes, una de las estructuras conformantes del nervio de la misma denominación. Acá está cortado, pero aquí está, jóvenes. Es el tracto olfatorio. Y recibe esta denominación después que los filetes que provienen de la mucosa olfatoria de la nariz forman el bulbo olfatorio. O sea, después que no atravesar la lámina cribosa de Edmonds. Forman el bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio empieza ya la vía olfatoria. El tracto olfatorio, después viene el trígono olfatorio, etcétera, que ya lo revisaremos más adelante. Pero entonces, este surco olfatorio está relacionado con el tracto olfatorio. Y determina que un giro. Y por la disposición que tienen le llaman el giro recto. Lateral y externamente a este surco olfatorio está el surco orbital, que esto ya también fue descrito en la cara lateral, pero que no ha evidenciado muy bien. Y entre este surco olfatorio y el surco orbital, que determinan el giro orbital. Y después ya están, acá se insinúa ya el surco colateral y después viene ya el resto de la configuración de lo que es el lóbulo frontal. Entonces, hasta aquí, chicos, escritos los surcos y giros. Surcos y giros. Un ratito, por favor. Aló. Buenos días, Rosita, ¿cómo estás? Mañana 11. Listo. Ahí la veo. Chao, cuídate. Ya, disculpen, chicos. Entonces, les decía, descritas las características de superficie que hay en los diferentes lóbulos y en sus diferentes caras, superolateral, medial e inferior, y lateral propiamente dicho. Y resumiendo, jóvenes, empecemos por la cara lateral. Simplemente ahora para que ustedes identifiquen los giros. Yo doy la denominación del giro y yo denomino quién o voluntariamente el surco que delimita este giro. Giro frontal superior. ¿Qué surco es este? Surco frontal superior. Vale. Giro frontal medio. Surco frontal inferior. Inferior. El surco presental. Surco central o de Rolando. ¿Quién habló? Aranza, doctor. Aranza. Sí, doctor. ¿Estabas de vacaciones, Aranza? Surco central o de Rolando, jóvenes. ¿Usted mismo, Aranza? El surco precentral. Y aquí está entre ambos el giro precentral. Y desde el punto de vista funcional, ¿qué corteza hay aquí esto, Aranza?
La corteza central de sustancia gris. La corteza motora. La corteza motora. Vamos, ¿quién sigue? Surco de Silvio. Surco lateral o de Silvio. ¿Quién habló? Acuña. Acuña. Muy bien, don Bruno. Vamos, Acuña. Ese no lo recuerdo. Ah, no, no se llama así. Tiene otro nombre. Vamos, ¿quién participa, jóvenes? Horizontal anterior y el horizontal ascendente, delimitando el giro orbital, el giro frontal y el giro opercular. Hacia atrás. Ya estamos en el lóbulo. ¿Qué lóbulo es esto ya? A ver quién participa. Parietal. Parietal. ¿Quién habló? Cantú. Vamos, Cantú. ¿Cómo se llama esto? El surco postcentral. Postcentral. Y con el central o Orlando delimitan el giro postcentral. Desde el punto de vista funcional, ¿qué corteza está acá? Sensitiva, doctor. Asertividad. ¿Quién la que primero habló? Aranza, doctor. Aranza. Sí, doctor. Vale. Y Cantú. ¿Quién sigue? Intraparietal. ¿Quién habló? Linares, doctor. ¿Quién? Linares. Vale. Entonces está limitando el giro. Algunos le llaman lóbulo, jóvenes, pero mejor quedémonos con giro. Parietal superior y por debajo del parietal inferior, en el extremo de lo que es la rama más posterior del surco lateral o decirlo, está el giro supramarginal. Algunos dicen en el extremo o adyacente está el giro angularis, pero no relacionado. ¿Qué surco es este? Temporal superior. Temporal superior. Temporal superior, temporal inferior, ya lo demás es papaya. ¿Qué área, qué corteza hay aquí? El área de la audición. De la audición. ¿Y qué corteza está acá? De la olfación. El área de Broca, el área del habla y la escritura. Entonces, ahí tienen, jóvenes, la cara lateral con sus diferentes surcos y giros. Un ratito, por favor. Aló. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Si me llamas, hermano, en cuanto en una media hora, 40 minutos estoy en clase para la universidad. Ya, Víctor. No, en la tarde de repente va a estar ocupado. Llámame a esa hora que te he dicho, Vituchito, por favor. Ya, chao. Ya. Entonces, ¿qué cara es esta, jóvenes? Disculpen. Medio. Cara medial o la interhemisférica. Entonces, aquí estamos viendo parte del giro frontal superior, el lobulillo paracentral. A esto le llaman la precuña, y a la cuña que está por detrás del surco parieto-occipital, que es la cisura calcarina, que delimita ya lo que es lóbulo occipital, ¿no es cierto? Con las características que les he comentado, el colateral y el parieto occipital como surcos, delimitando el giro occipito temporal. Y aquí va a estar el istmo y el giro parahipocampal que termine en el uncus o gancho. ¿Y este surco cómo se llama?
Singularis. el surco singularis. Y este surco, Del cuerpo calloso. surco, ¿quién habló? Cantú. ¿Te gustó la clase, Cantú? Sí, Ya, doctor. listo, chicos. Entonces, giro singularis. ¿Y por qué se llama giro singularis? Giro arqueado. Miren, giro arqueado o giro fornicado, Cantú. Arqueado por la forma que tiene. Fornicado porque le roba estructuras a prácticamente todos los lóbulos constitutivos de la masa encefálica. En colorcitos jóvenes, para que nunca se equivoquen, frontal, parietal, occipital y temporal. Y algunos dicen exagerando que el lóbulo frontal está en relación con el hueso de la misma denominación. El lóbulo parietal, obviamente con la denominación del hueso igual, occipital lo mismo y el temporal igual. Ya cuando revisemos, jóvenes, la estructura interna de la masa encefálica, ya hablaremos de corteza, ¿no? Y se dice que la corteza en promedio tiene 1.3 a 4.5 milímetros en promedio, distribuidos en 6 capas, pero esa distribución de 6 capas ya es estudio histológico. Ahora, hemos hecho la revisión de giros, surcos y giros menores. Pero ahora asociemos, aunque no es objetivo de la clase, pero asociar jóvenes. ¿Qué hay en el lóbulo frontal? ¿Qué hay en el parietal, en el temporal y el occipital? Ya les dije, en esos subgiros, triangular y opercular, en el lóbulo frontal, el área motora del lenguaje o el área de Broca. En esta área del parietal y del temporal está el área sensoria del lenguaje, que es el área de Wernicke. Y más hacia atrás está el área de la comprensión de la lectura. A este nivel también está el área auditiva. Y hacia adelante el área olfatoria, que no está representada aquí. Pero en este esquema de repente sí está más representado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en el giro precentral el área motora primaria, que va a estar en relación con los movimientos o los músculos responsables de la movilidad de la pierna, tórax, brazo, mano, cara y lengua. Hacia adelante se describe un área premotora, superior al área motora del habla o de Broca están las funciones intelectuales superiores. Por eso es bueno saber cuando digamos hay traumatismos cráneoencefálicos y se compromete algún sector del cerebro, entonces ya uno puede corregir después esto como pronóstico en el paciente, con qué secuelas va a quedar ese paciente. Entonces, si hay, por ejemplo, una fractura de la base del cráneo en su fosa craneal anterior, obvio, la posibilidad grande es que tenga trastornos en el habla del paciente. En el lóbulo parietal representaba el área sensitiva, el área de asociación sensitiva, de asociación visual. Ya estamos acá, jóvenes, en el lóbulo occipital. Aquí está la corteza visual, el área visual primaria. Aquí está el área en el temporal, el área de la compresión y formación del lenguaje, el área auditiva, como se les comenté, y también la memoria. Aquí está lo mismo, jóvenes, de lo que hemos comentado. En el temporal, por ejemplo, el centro auditivo y los sonidos y la decompresión del lenguaje hablado, y en el occipital siempre predominantemente lo que es visual. Lo mismo, jóvenes, en colores para que ustedes no se olviden: la corteza motora, la corteza sensorial, el área auditiva y la corteza visual en el lóbulo occipital.
Pues que cuando se pega el cerebrito, como que les aparece, digo, la región occipital, como que les aparece estrellita, ¿no? Por justamente eso, por la repercusión que tiene en el área esto visual. Igual acá, jóvenes. Entonces, en todo lo que es masa encefálica, chicos, está que contiene centros nerviosos para lo que es elaboración del pensamiento, la personalidad, los sentidos y el movimiento voluntario. Y siempre, siempre jóvenes, y esto tienen que saberlo desde ahora, ya lo saben realmente, que el hemisferio cerebral derecho rige, comanda, dirige las funciones de la mitad izquierda del cuerpo. Es contralateral y al revés, ¿no? Entonces el hemisferio izquierdo controla las partes derechas de nuestro cuerpo. ¿Usted es diestra o siniestra, Aranza? Diestra, doctor. Diestra. Por tanto, ¿qué hemisferio cerebral tiene más desarrollado usted? El izquierdo, doctor. El izquierdo. Ahora, olvide jóvenes. De que estos subgiros, jóvenes, esos son los más constantes que tiene o que se ha revisado en el comportamiento de la descripción cerebral, pero pueden haber variaciones, pero que esas variaciones no alteran la funcionalidad en sí del sistema nervioso. Lo mismo aquí, chicos. ¿Qué hace el hemisferio cerebral derecho? ¿Qué hace el izquierdo? Eso ustedes lo revisan con calma. Y vayamos ahora estructura muy relacionada con lo que es cerebro propiamente dicho. Y es un esquema que para ustedes ya no es desconocido. Y vamos a empezar por la primera estructura que hemos revisado de estos. Aranza se llama. El cerebelo. ¿Cómo se llama esto, Aranza? Ah, no, perdón, el cuarto ventrículo, doctor. Cuarto ventrículo. Esto. Quien desee participar, jóvenes. Ya se le está agotando la glucosa del desayuno, Aranza. Acueducto cerebral. Acueducto de ¿De Silvio, Silvio. doctor? acueducto de Silvius o acueducto cerebral. ¿O qué otra denominación tiene? A ver, que también se las he dado y que también está referido en los textos. Tercer ventrículo, doctor. Naranjas. Tercer ventrículo está acá arriba. Si no, usted tendría dos tercer ventrículos. Vamos, ¿quién da la identificación? Mesencefálico, doctor. ¿Quién habló? Ah, delgado. Sí, pero ahora falta delgado. Acueducto mesencefálico. Bueno, algunos le llaman así, pero muy pocos. Acuérdese de los componentes que tiene o partes del mesencéfalo. Nadie. Señorita delegada, cuando sus compañeros no pueden, la delegada tiene que saber, sí o sí. Si no, la van a cambiar de delegada. Valeria. Buenos días. Me ignora, Valeria. ¿Nadie, jóvenes? Acueducto cerebral. No. Señor Linares Cruz, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya te estoy reconociendo la voz, yo triste. ¿Nadie? Qué vergüenza, jóvenes, ¿ah? Jalisto Curo. Karen.
Karen, Lisette, Jalisto, Curo. Adriana, Liliana, Juárez, Vargas. Buenos días, doctor. No recuerdo el otro nombre. Qué penita, ¿eh? Don Renzo, Laura y Machaca, aquí está usted. A ver, Buenos días, doctor. buenos días. Eh, Disculpe, tampoco recuerdo el otro nombre. Conchale. Janet Coragua. Panel, caballero. No sabría, doctor. ¿Lo dejamos como interrogante? A ver qué dice María de Altagracia. María está de baja gracia hoy día. Nadie, chicos. Alison. Paula tiene la respuesta. Paula Durán Yanagua. Acueducto central, doctor. Naranjas, Paulis. No, entonces no sé, doctor. Chicos. Cavidad mesencefálica. El mesencéfalo tiene pedúnculos cerebrales, acueducto o cavidad mesencefálica y la lámina cuadrigemina. ¿Se acordaron, Paula? Más o menos, doctor. ¿Perdón? Más o menos. Ah, ya. Ahora revisas un poquito más y te vas a acordar mejor, ¿ya? Ya, ¿Se doctor. llama esto, chicos? Chicos, ¿cómo se llama esto? Si no, no reviso tu cuarto ventrículo, perdón, ventrículos laterales, el consejo de tarea. Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ¿Quién habló? Alvarado, doctor. Alonso, buenos días. Buenos días. Chicos, miren, y esto, todo lo que voy a remarcar, esa es la configuración de los ventrículos laterales, que son derecho e izquierdo. Entonces, es como una C, pero una C invertida, con una cola esta C. Entonces, aquí vamos a hablar primero de partes conformantes del ventrículo o de los ventrículos laterales, y luego vamos a hablar de paredes constitutivas de cada una de estas partes. Esto es el cuerno anterior o asta anterior del ventrículo lateral o frontal también le llaman. Esta es la porción central o también le llaman el cuerpo del ventrículo lateral y este cuerpo se ensancha a este nivel cuando digamos hay la confluencia de lo que es el cuerno o asta posterior y el cuerno o asta inferior. Y esta porción así ensanchada en relación con esas estructuras y el cuerpo es el atrio de los ventrículos laterales. Esta prolongación hacia atrás y la más estrecha en la configuración de los ventrículos laterales es el polo o cuerno posterior u occipital porque está en relación pues con el lóbulo occipital. Y este segmento inferior que está en el lóbulo temporal, jóvenes, es el cuerno inferior o temporal de la configuración de todo esto que se llaman ventrículos laterales. Estructura cerrada, estos ventrículos no, jóvenes. Tienen comunicación, pero por una sola superficie, donde empieza el cuerpo
hacia atrás, por supuesto, y donde viene la prolongación en sí del cuerno anterior o frontal. Ahí está ubicado el orificio interventricular. ¿Dónde está qué agujero? ¿Qué nombre tiene? Y el nombre justamente es de quien lo descubrió o primeramente describió. ¿Nadie? De Monroe, doctor. Agujero de Monroe. Muy bien, Alonso. Agujero de Monroe. Una vergüenza que no te acuerdes, Alonso. Agujero de Monroe, jóvenes. Y cuyo borde posterior lo constituye el borde anterior o más anterior de los tálamos. Esta es una vista lateral, jóvenes. Obvio, esquemáticamente, pero que se entiende. Por tanto, ¿qué vamos a describir aquí, chicos? ¿Esta qué pared será de los ventrículos? Superior, inferior o piso de este segmento del ventrículo. Igual acá, superior. Pero también hay caras o superficies mediales y laterales. Mediales y laterales. Y esa es la forma como vamos a describir cada una de estas porciones conformantes de los ventrículos laterales. Si nos hemos ubicado así, ahora veamos en otro esquema y en diferente vista a estos ventrículos laterales. Esta es una vista superior, jóvenes. ¿Y qué vemos? Todo esto que voy a señalar es la configuración de los ventrículos laterales. Pero además aquí está unado a ¿qué? Al tercer ventrículo y cuarto ventrículo, esquemáticamente, jóvenes. Por tanto, de lo que ya hemos comentado de ventrículos laterales, esto es el asta anterior o asta o cuerno frontal, es lo mismo. Este es el cuerpo. Esto es el atrio. Este es el cuerno posterior o asta occipital. Y este es el asta temporal o inferior. Entonces, está lateralmente, estos ventrículos laterales, al tercer ventrículo. Y si está lateralmente al tercer ventrículo, ¿qué estructura del diencéfalo hay aquí? Premio al que lo diga. Nagaru no está en este grupo, ¿no? Porque en la reunión anterior les precisé bien a ese grupo. El cuerpo calloso, doctor. No. Cuerpo calloso está encima, dijo. Acá. Si no, acá estamos de chicos. Tálamo, doctor. ¿Quién habló? Chaparro, doctor. Muy bien, Chaparro. Tálamos, jóvenes. Entonces se interpone aquí los tálamos. Y además, ¿qué se interpone, jóvenes? Todavía no hemos comentado eso, pero son estructuras que conforman los ganglios basales. Núcleo caudado. Específicamente es la cabeza y cola del núcleo caudado. Un ratito, por favor. Aló. Hola, Henry. En 30 minutos, cónchale. Ya, no hay problema, voy. Ya. Ya, yo lo voy a llamar antecitos de esto. A ver si me pasas. Pásamelo por favor por WhatsApp, por favor. Ya, gracias. Ya, gente, te pasaste, gracias. Ya, a ver, les muestro la imagen, jóvenes. Miren, el cuerpo calloso está acá, chicos. Entonces, el cuerpo calloso es superior a los tálamos y es superior a la configuración de lo que son los ventrículos laterales. Porque el cuerpo calloso es medial, pero invade lateralmente ambos hemisferios.
Entonces, y aquí está, este es un preparado anatómico, jóvenes, de lo mismo. ¿Qué es esto entonces? Cantú, rapidito. Cantú, Sí, doctor. perdón. No recuerdo, doctor. Cuerno anterior, cuerpo, atrio, cuerno posterior y el cuerno inferior. ¿Estamos jóvenes? Obvio, y este es el cuerpo calloso, pues. Lo mismo acá. Entonces, si nos hemos ubicado así, jóvenes, entonces acá va a estar proyección, ¿ah?, del cuerno anterior, el cuerpo de los ventrículos laterales, el atrio, hacia atrás, el cuerno posterior u occipital, y hacia abajo, el cuerno inferior o temporal. Entonces, si nos hemos ubicado así, ahora vamos a hablar cuáles son los límites de cada una de estas porciones. En una vista superior, esto es más superior, apegado a la corteza en sí de la cara superolateral, y esto es más dirigido a la cara inferior de los hemisferios. Pero estamos viendo qué es entonces. Estamos viendo el cuerno inferior de los ventrículos laterales y estamos viendo el cuerno posterior. Y no se ve aquí, obvio, lo que falta del cuerpo y el cuerno anterior que están hacia arriba. Por eso es el esquema que les mostraba inicialmente. Esto no se ve ahí. Pero sí es útil para proyectar cómo es el piso. Aquí, por ejemplo, se ve la cara medial del cuerno temporal o inferior. Y aquí estamos viendo la cara medial de quién, del cuerno posterior y su región lateral. Y falta, por supuesto, el techo. Y no se ve, aquí se ve el atrio en su cara medial. Entonces, de eso vamos a describir en adelante. Empecemos por el cuerpo. ¿Desde dónde a dónde se extiende el cuerpo? Desde el foramen, u orificio interventricular, hacia la región más posterior, que es el rodete del cuerpo calloso. Y su techo, ¿quién lo constituye? Estos jóvenes. El cuerpo calloso, el cuerpo calloso viene acá, sí, se da la vuelta por encima. Por eso les mostré la imagen esta. Esto. Entonces, ese es el techo. Y en el piso que hay, estos jóvenes. El cuerpo del núcleo caudado. Y este núcleo caudado, este es el núcleo caudado, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y el resto de la configuración, esa no se ve aquí porque está cortada para poner en evidencia esto, pero entra en la conformación de estructura que les estoy comentando. La cara lateral lo va a constituir el cuerpo en sí del núcleo caudado. Y medialmente, esto es medial, chicos, aquí está el septum pellucidum, esta estructura, esto se llama septum pellucidum, y el cuerpo del fornix. Esto de acá. Entonces, esa es la delimitación que tiene el cuerpo. Ahora vayamos al cuerno anterior. Dice que en la extremidad más anterior está a una distancia más o menos de 3 centímetros del polo mismo anterior del polo frontal. Superiormente, ¿quién tiene? A la cara inferior del cuerpo calloso a ese nivel, a una estructura que le llaman el forceps, que es una prolongación que tiene las fibras blancas del cuerpo calloso hacia la corteza cerebral. La pared inferior, ¿quién lo va a constituir? La cabeza del núcleo caudado, más la rodilla, que es la porción inicial de lo que tiene el cuerpo calloso. La pared interna, que lo vamos a ver mejor en un corte siguiente, que es el septum pellucidum, y la región anterior, la rodilla en sí del cuerpo calloso. Entonces, esta cara no hemos identificado bien, lo tienen acá. Este es el septum pellucidum, jóvenes, que son dos hojas blancas que tienen una cavidad, que es la cavidad del septum pellucidum.
y las demás paredes que las he identificado. En un corte frontal, esto mismo se va a poder evidenciar mejor del cuerno anterior, jóvenes. Este es un corte frontal. ¿Y qué estamos viendo aquí? Tercer ventrículo. Septum pelúcido en la pared medial de esto que es el cuerno anterior de los ventrículos laterales. Lateralmente y constituyendo inclusive el piso está la cabeza, el núcleo caudado y los plexos coroideos que sirven como base para esta porción del ventrículo lateral. Inclusive, ya que estamos en plexo coroideo, jóvenes, el plexo coroideo dice que se dispone en todas las superficies constitutivas del ventrículo lateral, incluyendo en su cuerno inferior que está representado aquí, en el lóbulo temporal. Entonces, esa es la longitud de distribución de la tela coroidea o plexo coroideo. El cuerno posterior. De esto ya acabamos de describir. El cuerno posterior. Su pared superior o superolateral está constituido ¿qué? Por fibras constitutivas a ese nivel del cuerpo calloso que se llama el tapetum. ¿Listo? Luego, su pared inferior. Inferomedial está constituido por el calcar avis, que ya se los describí hace un momento, y por un espolón calcarino. Así le llaman también al calcar avis porque es una prominencia que tiene el surco calcarino, por eso se llama calcar avis. Entonces, este es el cuerno posterior, jóvenes. La pared medial está constituida por el calcar avis. Lateralmente está el núcleo caudado. En el piso está sustancia blanca de lo que es lóbulo occipital. Y en el techo sigue la configuración de lo que es el cuerpo calloso. Y hacia adelante, obvio, está el atrio. Este es el triángulo que delimita el atrio, donde va a estar pues, el cruce del fornix y la parte más posterior de lo que es el pulvinar del tálamo. Y nos vamos ahora al cuerno inferior. Si el cuerno anterior estaba a 3 centímetros, este está a 2 centímetros y medio más o menos de lo que es el polo temporal. Su pared superior, aquí jóvenes, va a estar la cola del núcleo caudado y el cuerpo amigdalino. En la pared medial van a estar los plexos coroideos y en la pared inferomedial va a estar el hipocampo, las fibras del hipocampo y la inminencia colateral. Y esto lo vamos a ver mejor en el siguiente esquema. Este es el cuerno inferior, jóvenes. El esquema permite evidenciar fundamentalmente que su pared medial y su piso. El techo que no se ve acá, pero sí se puede uno proyectar esta parte del tálamo y la cola del núcleo caudado, con su núcleo amigdalino donde terminan el fornix. El piso va a estar constituido por estos jóvenes, que es una eminencia colateral, que es una protrusión a este nivel que tiene la cisura parieto-occipital que les he comentado cuando hemos hablado de las caras inferiores o basales del lóbulo occipital. Medialmente, ¿quién tiene? Al hipocampo, jóvenes. Y las fimbrias que se desprenden del hipocampo. Y ahí van a estar relacionados con la cola, o sea, la parte terminal de lo que es el fornix. Y constituyéndote en parte del piso va a estar el trígono colateral que está a este nivel, que es otra eminencia de la misma estructura del surco parieto occipital. Y aquí está el calcar avis, que no se ve muy bien cuando hemos hablado del cuerno posterior, que es una elevación que tiene este surco, el surco calcarino, cuando está en esta superficie de lo que es el cuerno posterior. Y esta región, jóvenes, lo tienen mejor representado aquí.
Está la cola del núcleo cuadrado como techo. Aquí va a estar el calcaravis. Esto ya es lóbulo temporal en relación con el piso de lo que es el lóbulo, el cuerno temporal. Entonces, y sigue, jóvenes, la configuración de lo que es los plexos coroidales, como les he dicho, empieza así. En todo el trayecto así de esa configuración, estoy escribiendo la configuración que tiene el ventrículo lateral, está a la disposición de los plexos coroideos. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos,